Pues gracias a Dios y Él sabe que estoy aquí, como dice en su palabra, con temor y con temblor. Pero asimismo, como dice su palabra, sea no con palabras humanas, sino con sabiduría de lo alto. Y ese es precisamente el mensaje que Dios me dio primeramente a mí desde hace un tiempo. También esa es la razón por la cual elegí este tema para la escuela de verano de este año, la sabiduría, el principio de la sabiduría, porque desde temprana edad necesitamos ser instruidos en esa sabiduría. Y quiero iniciar en el libro de Efesios. Este es nuestro pasaje central, nuestro pasaje clave este día. Efesios 1, del 17 al 20. Y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El principio de la sabiduría es como yo llamé a este mensaje que el Señor me dio. La palabra de Dios enseña que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría de lo alto. En Santiago 3, del 13 al 17, habla de este tipo de sabiduría. Y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Qué fuerte se oye. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aún el diccionario secular nos habla también que hay dos tipos de sabiduría. Uno es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren por medio del estudio y la experiencia. Y otra es la facultad o el don para pensar, decidir y actuar con sensatez, prudencia y acierto. Aún el diccionario secular confirma lo que el Señor nos enseña. La sabiduría entonces que menciona el apóstol Pablo en este pasaje que leímos al principio es la sabiduría de lo alto, la cual tiene un principio, y creo que ese todos lo sabemos incluso de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo recuerdo cuando yo era niña, y todavía lo escucho, pero especialmente a las personas de mayor edad, cuando alguien se atrevía a hacer algo que no era lo correcto, escuchaba yo especialmente a las señoras: pero ¿cómo es posible? No tiene temor de Dios. ¿Pero cómo es capaz de aquello? Esta juventud le hace falta temor de Dios. Y me sonaba lógico, porque yo decía, claro, no le tienen miedo a Dios. Me sonaba lógico. Pero una vez que conozco la palabra y encuentro que el significado real que tiene esta palabra en la que fue escrito originalmente, que es el griego, es respeto, reverencia y reconocimiento. Entonces, dicho de una manera más clara, es el principio de la sabiduría, es el respeto, la reverencia y el reconocimiento de quién es nuestro Dios. No es miedo ni terror, como yo lo podía entender, y me parecía lógico. Tan es así que si al niño nadie le enseñó que hizo lo malo, ¿verdad? Solito nos redarguye, y si había hecho algo malo, pues le tenía miedo a Dios, porque decía, algo me va a pasar, porque yo hice algo malo, ¿verdad? Bueno,
Eh, Conocer a Dios, pero conocerlo realmente en toda su plenitud, en toda su grandeza, en todo lo que representa el gran yo soy. Y para reconocer a Dios necesitamos conocer a Dios. Cuando yo inicié mi vida en Cristo, hace ya, gracias a Dios, se me hace increíble, más de 20 años, una de las primeras cosas que llamaban mucho mi atención era la oración, porque cuando yo escuchaba a los hermanos orar, y en los miércoles de oración, porque cuando yo inicié a todos los servicios, a todo, yo quería estar ahí todo el tiempo. Eh, y cuando me tocaba, como lo hacemos todavía, buscábamos una pareja de oración y luego un grupo y luego ya todos. Y cuando a mí me tocaba orar con una persona y yo le exponía mi petición, pues la persona oraba y yo decía, es que qué padre ora, o sea, eso es orar. Y cuando la persona me exponía a mí su petición, su necesidad, pues yo no tenía más que disculparme y decirle, es que discúlpame porque yo no sé orar. Y bueno, por esos días se anunció que iba a haber un estudio acerca de la oración. Claro que me anoté también. Y que hace días estuve viendo mis notas, vi las fechas y eran los jueves. Y al lado de donde estaba la iglesia había una papelería. Yo fui por un cuaderno. Quienes me conocen ya saben, me encantan los cuadernos y tengo uno para cada cosa. Entonces me hacía falta mi cuaderno de la oración. Y fui por mi cuaderno y le puse como título, ahí lo tengo. Como me gustan y anoto lo importante, pues los conservo, como cualquier libro. Y así dice el título de mi cuaderno, Aprendiendo a orar, le puse. Y bueno, pues yo iba dispuesta a tomar nota como taquígrafa, porque dije, seguramente me van a dar lo que de la tradición conocemos, ¿no? Así como esto es lo que se dice. Entonces yo esperaba eso y cuando empieza la primera clase y me empiezan a hablar acerca de las bases de la oración, que tienen que estar sujetas a la voluntad de Dios, que no es cumplir lo que yo quiero, sino lo que Dios ya tiene establecido, que debía conocer su voluntad. Hasta ahí todo bien, yo tomando mis notas. Y cuando llega la segunda clase, creo que fue, y Lucas 11, la lectura fue Lucas 11, cuando uno de los discípulos le dice a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y él entonces dice lo que yo, como la mayoría, si no es que todos, conocemos incluso de memoria, la tradición lo conoce de memoria. Yo lo conocía como el Padre Nuestro, muchos lo conocen como la oración modelo. Entonces yo la vi, la leo y no encuentro nada diferente, porque yo me lo sabía de memoria. Pero cuando se empieza a desglosar, es ahí donde veo esa grandeza. Todos no lo sabemos, ¿verdad? Padre Nuestro, pero como para entonces ya tenía yo las bases de la clase anterior que me hablaba de un Dios excelso, soberano, grandioso, pero encontrarme con que también es mi Padre, me maravilló. Cuando encontré ese tesoro que hay, esa enseñanza, en cada uno de los versículos, vi por qué yo no sabía orar, porque no conocía a Dios en realidad. Conocía el pasaje de memoria, conocía de Dios, pero no conocía a Dios, ese Dios majestuoso. Me pareció increíble que toda mi vida había conocido ese pasaje y que no conocía a ese Dios que describía el pasaje. Pablo estaba hablando no a los inconversos, le estaba hablando a los creyentes, a los de la iglesia de Éfeso. Nosotros ahora somos también ya la iglesia, somos el pueblo de Dios, ya no somos inconversos. Nosotros ahora hemos sido alcanzados y hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, como nos recordaba el Señor en la lectura de al principio. Por la fe en Jesucristo, nosotros hemos sido salvos, pero no es suficiente. Para estar aquí, aún hay muchos más, porque bien podemos decir, pues ya le conozco, ya que venga. Y más de una vez lo hemos dicho, y más cuando las circunstancias sentimos que traemos aquí el agua. Señor, ya ven, ya te conozco, ¿verdad?
yo ya no me pierdo, pero hace falta más. A los niños es muy fácil enseñarles. Nosotros les enseñamos con los 5 colores. Yo creo que ya se lo saben, ¿verdad? El amarillo o dorado que representa esa divinidad y grandeza de Dios, el lugar donde Él habita y donde nos tiene reservado un lugar para los que en Él creemos. El negro lo usamos para decirle que en ese lugar no entra el pecado. Y sin Cristo estamos de ese color. El rojo lo usamos representando el sacrificio en la cruz, la sangre de Jesús. El blanco, como Dios nos deja, ¿verdad? Con ropas limpias, un corazón limpio, perdonado, un corazón arrepentido. Y con eso ya podemos entrar, ¿verdad? El que representa el color amarillo, el dorado. Hasta ahí todo perfecto. Y el verde lo usamos para decirle a los niños, pero necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos sabiduría. Si yo no llego hasta ese punto, probablemente no me voy a perder, porque la fe en Jesucristo es suficiente, pero me voy a perder de muchas más bendiciones, me voy a perder de la paz y la tranquilidad que solamente Dios puede dar cuando conocemos ese Dios grande, maravilloso, excelso. Incluso hasta nos arrugamos menos, porque las preocupaciones no nos comen, realmente no nos quitan el sueño, y si se lo quitan es para que ore. Así que no se avejenta, porque así duerma 2 segundos, si las otras 8 horas las pasó orando, el Señor le rejuvenece, créamelo. Entonces, nosotros también necesitamos crecer. Es necesario adquirir sabiduría, pero ¿qué tipo de sabiduría? La sabiduría de lo alto. Es necesario el estudio de la palabra, pero más aún es necesario la revelación del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 4 y 5 dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy hay muchos recursos. Si queremos aprender acerca de la palabra de Dios, hay muchos recursos. Ahora están al alcance de un clic. Antes estaban al alcance de la librería, pero ahora están al alcance de un clic. Y hay muchos más recursos que solamente libros o artículos. Hoy hay predicadores, influencers, animadores, conferencistas. Hay infinidad de recursos, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos con qué escuchamos, con a quién estamos escuchando, qué estamos leyendo, qué estamos leyendo. No todo es malo. Y este momento precisamente es un recurso que está en este momento al alcance de alguien más y se va a quedar ahí como recurso al alcance de alguien más. Entonces no todo es malo, pero la única manera de saberlo, de poder hacer esa diferencia, es por medio de la revelación del Espíritu Santo, es por medio de esa sabiduría de lo alto. Si yo no conozco a Dios, no voy a saber si lo que estoy viendo me está edificando o me está llevando a perder. Esto yo se los digo a los niños y pregúntenle si quieren cuando lleguen a su casa. Pregúntenle a sus hijos. Les digo, no me crean a mí, no le crean al pastor, no le crean a nadie. Escuchen, aprendan, pero llévenlo todo aquí. Comprueben lo que fue la verdad. No se queden con lo que yo les dije, con lo que otro maestro les dijo, con lo que el pastor dice. Si aquí no dice, no es cierto. Y el único confiable al 100% siempre va a ser Dios. Qué bueno que me tienen confianza, yo les digo, porque no, pero es que tú dijiste, o sea, yo les digo, qué bueno que confían en mí, gracias, pero yo puedo fallar, yo me puedo equivocar. Y la única manera en que ellos lo van a saber es yendo a la palabra de Dios. Si ahí no está, no es. Entonces necesitamos conocer a Dios. Cuando le conocemos, ya podemos hacer esa diferencia y saber de todos los recursos que hay, porque por algo Dios permite la tecnología. En este momento estamos siendo bendición para alguien. Seguramente hay más cosas que me son de bendición, pero tengo que conocer a ese Dios para que por medio de la revelación de su Espíritu yo pueda saber si puedo tomar eso o lo tengo que desechar. Tengo que tener cuidado.
Un ejemplo de esto es el mismo apóstol Pablo. En Hechos 9 del 1 al 6, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo, antes de conocer a Dios, conocía de Dios. Estaba lleno de esa sabiduría humana. Era un hombre instruido en el conocimiento de la ley, de la letra, con la cual regía su vida y la cual guardaba con gran celo. Y estaba convencido de hacer lo correcto, creyendo que agradaba a Dios. En realidad se estaba oponiendo a la obra de Dios. Pero una vez que esa luz, ese resplandor, le rodea y lo derriba, cuando él pregunta, Señor, ¿quién eres? Y Dios se revela a él y le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. En ese momento conoció a Dios. Ya no solo conocía de Dios, ahora conocía a Dios. Y su vida fue totalmente transformada y empezó a vivir en ese propósito para el cual había sido llamado. ¿Nosotros conocemos realmente a Dios de esta manera? Tal vez dedicamos tiempo a estudiar la palabra, asistimos a la iglesia, estamos en cada servicio, en cada actividad, incluso servimos, trabajamos, hacemos cosas para el Señor, pero ¿le conocemos realmente? ¿Estamos viviendo en ese propósito para el cual Él nos llamó? Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo podemos ser dirigidos por sus caminos y actuar conforme a sus pensamientos y no en los nuestros? Necesitamos sabiduría. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Conocer a Dios en toda su grandeza, plenitud, solo puede ser por revelación por medio de su Espíritu. Él es quien da, primeramente al conocerle, Él es quien nos da esa convicción de pecado, quien nos revela todas las cosas y nos da la sabiduría. Aún la creación, si somos atentos, aún la creación de Dios nos habla de quién es ese Dios de la Biblia. Salmo 19, del 1 al 4 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Si aún la naturaleza misma da testimonio, cuánto más su palabra que nos ha sido dada y nos ha sido revelada por medio de su Espíritu Santo. Él es el único que puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Dios es un Dios vivo y el único capaz de cambiar y transformar la vida, el corazón y los pensamientos. Hace un tiempo, una de mis hermanas tenía un loro y el loro se enfermó. Ella lo lleva al veterinario y el veterinario le dice que el loro estaba muy grave, que lo iba a enviar a una clínica especialista en aves. Y yo me quedé, una clínica con especialidad en aves, ni siquiera sabía que existía.
Y ella me manda un mensaje, dice, voy a tal lado porque voy a llevar al loro. Y llega y el médico especialista en aves atiende al loro, lo revisa y le dice que está muy mal y se va a quedar internado. Entonces ella me dice que se va a quedar el loro y que le va a salir en tanto. Y yo me asombré de que hubiera, para empezar, la especialidad, que atendieran de esa manera a un loro. Y me dice, lo van a canalizar. O sea, le iban a poner un catéter. Yo dije, ¿de qué? Le dije, sí, tómale foto y enséñamela. Le dije, yo quiero ver ese catéter. ¿Cómo van a canalizar al loro? Se me hizo increíble. Y yo dije, si las venas de nosotros difícilmente, bueno, yo lo digo por mí, difícilmente podía canalizar a alguien cuando estudié enfermería. Fue muy difícil. Dije, ahora la vena de un loro, no, o sea, yo dije, yo tengo que ver eso. Y me imaginé toda esa ramificación de venas del loro y todo. Y suena curioso, pues suena chistoso, puede dar risa, pero me maravilló una vez más. Dije, hasta especialista para el loro hay. Y cobra bien, ¿eh? Cobra bien. Volvamos nuestros ojos a ese Dios maravilloso, a ese Dios que describe la Biblia. Dispongamos nuestro corazón a entender y a humillarnos en la presencia de nuestro Dios. Como las palabras que le dio a Daniel. Daniel 10:12. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Todos queremos que Dios escuche nuestras palabras, nuestro clamor, y que a causa de esas palabras el Señor se manifieste a nuestra vida. Y solo hay una manera: disponer todo nuestro corazón a entender y humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Proverbios 2, del 5 al 7 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El libro de Job, si usted tiene oportunidad de leer todo el capítulo 28, yo lo acabo de leer hace unos días y vuelvo a maravillarme de ese Dios que me rescató, de ese Dios que hoy me ha dado una vida que, créame, que antes de conocerle ni en sueños lo hubiera yo podido imaginar. Aquellas letras que yo vi desde enfrente, donde estaba la iglesia, que decía vida nueva, son una realidad. Y son una realidad porque desde ese momento me dispuse a conocer a Dios. Más allá de conocer de Dios, sino conocer a Dios. Esto es algo que solamente su Espíritu nos puede ayudar. Es algo que solamente su Espíritu nos puede llevar en esos caminos y en esos pensamientos, y no en los nuestros. Le voy a leer nada más el versículo 28 del capítulo 28, pero usted léalo completo, le va a bendecir. Y perdón si los traigo en la Biblia de un lado a otro, yo enseño a los niños y así los tengo, pregúntenles a los adolescentes. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Esta es la sabiduría, conocer a nuestro Dios en todo lo que Él es. El principio de la sabiduría es el respeto, la reverencia y el reconocimiento a ese Dios excelso, maravilloso. Si yo conozco a Dios de esa manera, difícilmente le voy a fallar,
deliberadamente. No digo que no fallemos, por supuesto que fallamos constantemente, quisiéramos que no, pero constantemente. Pero es muy diferente hacerlo de una manera deliberada a una manera que nuestro corazón se duele cuando llegamos a fallar. Esto solamente es cuando el Espíritu Santo está en nosotros, porque Él es quien nos redarguye. Él es quien nos dice, esto no me agrada, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo espero de ti. Todos hemos sido llamados a vivir bajo algún propósito. El de Pablo lo conocemos y hasta el día de hoy sigue siendo vigente y nos sigue bendiciendo todo lo que él dispuso de su vida para conocer y entender ese Dios. Fue de bendición en aquel tiempo y sigue siendo de bendición y seguirá siendo de bendición porque ahora forma parte de la palabra que Dios quiso que aquí estuviera. Durante más de 1000 años se escribió esto que hoy conocemos como la Biblia. Aproximadamente 40 personas la escribieron. No se conocían entre sí, ni siquiera coincidían en tiempo, en generación. Sin embargo, absolutamente toda la palabra concuerda y toda la palabra se hace una, porque Dios es uno. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es ese propósito para el cual Dios nos llamó, en el cual debemos vivir? No solo conocer su palabra, Pablo la conocía. Es más, el diablo la conoce. Y la misma palabra nos muestra eso, que él la conoce. Pero más allá de eso necesitamos conocer cuál es el propósito para el cual Dios nos llamó. Somos parte de un cuerpo, la palabra lo declara. Y aunque hace muchos años, no se me olvida, Grimaldo llegó a comentar, pero nada de lunares y verrugas. Él mencionó aquello hace muchos años. De hecho, fue un miércoles de oración cuando lo dijo. Tengo buena memoria y le pido a Dios que no me la quite. Él dijo eso, somos parte de un cuerpo, pero los lunares y las verrugas nomás se están alimentando del torrente sanguíneo, porque no se mueren, ¿verdad? Se necesita ir al dermatólogo para que él la cauterice, la queme, la retire. Pero mientras se está nutriendo, el cuerpo está haciendo su trabajo y el lunar y la verruga nomás se están nutriendo. Y hasta creciendo en algunos casos, ¿verdad? No seamos lunares y verrugas, como dijo Grimaldo, no seamos. Pero ¿cómo saber cuál es ese propósito? Únicamente la sabiduría y la revelación del Espíritu Santo me puede llevar a vivir bajo ese propósito. Tal vez estoy como Pablo pensando que estoy haciendo bien y Dios me está diciendo, me estás estorbando. Esto no es para lo cual yo te llamé. Y no es el mismo propósito, porque las partes de nuestro cuerpo ninguna se repite. Porque aún de lo que tenemos doble, que son los ojos y los oídos, cada uno tiene su función. La visión derecha, la visión izquierda, el oído izquierdo, el oído derecho, tienen, aunque los dos escuchan, nos dan ese equilibrio. Tienen funciones diferentes, así nosotros. Y si siendo parte de un cuerpo, por ejemplo mi mano, si yo pierdo mi dedo pequeño o decido que voy a quitarme el dedo pequeño, que increíble, por si hay personas que deciden quitarse una parte de su cuerpo. La ciencia dice que es enfermedad, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que eso es espiritual. ¿Quién en su humanidad, por más perdido que esté, va a decidir eso? Pero bueno, es otra predicación. Si yo decido o pierdo mi dedo pequeño, le voy a causar dolor a los otros 4 dedos de mi mano y los voy a obligar a hacer un esfuerzo extra para sustituir la función que tenía el dedo pequeño. Y de pronto el dedo pequeño no puede decir, ya no te voy a dejar hacer nada a ti porque ahora lo voy a hacer yo, lo va a hacer mal. Y le va a estorbar, se le va a atravesar a los otros 3, ¿verdad? Si quiere hacer lo que hace el pulgar, se lo va a tener que atravesar a los otros 3 y les va a estorbar. A lo mejor suena como muy tonto el ejemplo, pero nos puede pasar lo mismo. Tal vez estamos con todo el entusiasmo y queremos servir, pero a lo mejor el Señor dice, pero este no es el propósito, tu función es esta, aquí es donde yo te necesito.
Ay, pero yo quería hacer lo que hace el otro dedo. No, esta es la tuya y tú haces el equilibrio. ¿Cómo podemos saberlo? Dios es el único que nos puede decir cuál es el propósito para el cual hemos sido llamados y nos va a llevar, y si somos necios nos va a tratar, porque Dios se toma en serio, ¿eh? Si nosotros le dijimos, Señor, yo te quiero seguir, pues agárrese porque no lo va a dejar que se salga del redil, a menos que usted deliberadamente abandone. Dios no nos deja, somos nosotros quienes nos vamos. Dios no tiene ni el mismo propósito para cada uno, somos únicos, ni tampoco el mismo trato. Podemos estar incluso pasando la misma situación y no va a tener el mismo trato, porque cada uno de nosotros fuimos hechos de manera especial. Incluso las gemelas, ¿verdad? Yo todavía no, mejor le digo hermana porque no sé cuál es. Las podemos ver iguales, pero no son iguales. Sus padres pero de lejos las reconocen, ¿verdad? Así Dios nos reconoce a nosotros, no somos iguales, hemos sido llamados de manera especial y Él es el único que nos puede llevar a vivir bajo ese propósito. Y si ese es esta noche su deseo, vivir para el propósito para el cual el Señor le llamó, necesitamos sabiduría, por principio necesitamos sabiduría, para que sea el Señor quien nos guíe, para que sea el Señor quien no nos deje ser engañados por vientos de doctrinas, no nos deje ser engañados aún por nosotros mismos, porque a veces creemos que me engaña el de allá, que él es el que… No, nosotros mismos podemos ser nuestro mayor tropiezo y si no lo reconocemos, ¿verdad? Le echamos la culpa. Es una reacción muy natural. El que se aleja por alguna razón, porque el hermano lo vio feo, porque no lo saludó, porque aquí no hay amor, por lo que usted guste, se aleja, se va en picada y luego dice que fue por la culpa de los demás. Esa es una reacción muy natural, es muy humano. Esa fue la primera reacción del hombre. Cuando desobedeció y le dice, Adán, primero se escondía, ¿no? Adán, ¿dónde estás? No, pues es que tuve miedo, es que la mujer, es que la serpiente. Es una reacción muy natural. Pero delante de Dios y con toda esta riqueza que ya nos dio, no tenemos pretexto. No podemos decir que no es nuestra culpa, que nuestro avance, eso yo les decía, y justo la semana pasada, porque uno de los niños me hizo una pregunta, ya suben de nivel las preguntas, ¿eh? Ya me obligan a estudiar más. Y ellos me preguntaban, si alguien nunca nadie le predica o le predica mal, y piensa que por sus obras va a llegar al cielo y dice, y es una buena persona, si hace buenas obras, ayuda, incluso haciendo obras que luego a veces ni los que conocemos al Señor nos ofrecemos a tender la mano. Dice, yo creo que sí es justo que entre al cielo, maestra. Le dije, ¿de veras tú crees esto? Y ya lo dudaron cuando dije, ¿de veras? Ya lo dudó. Dice, pero es que si es alguien que nadie le habló, así sí. Dije, ¿así sería justo? Sí, yo pienso que sí. Le digo, no, porque el Señor te va a recordar y le enseñé la Biblia. Te va a decir, no, nadie te dijo, ¿cómo no? Aquí está, yo te dije. Ah, no, pero es que fulanito me dijo que si yo era bueno, porque le hiciste caso, si yo te dije que esto era. Entonces, ¿es justo o no es justo? Dijo, ah, no, pues sí, porque yo entonces hice lo que otro me dijo. Ah, ¿verdad? Entonces sí es justo. Y bueno, así preguntas como esa me estuvieron haciendo los niños la semana pasada. Así que si esta noche es su deseo conocer a Dios de esta manera, ser guiado en lo alto de sus caminos y sus pensamientos y no en los nuestros, necesitamos pedir esa sabiduría. Dice Santiago que Él la da, Dios la da al que la pide sin reproche, sin reproche. Así que yo le invito a que cerremos esta noche nuestros ojos y nos presentemos delante de nuestro Dios para orar por esta sabiduría de lo alto. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido escrita y que nos ha sido dada, Señor, pero más aún por la bendición, Señor, de que nos ha sido revelada, Señor. No solo es la letra, Señor, sino tu palabra viva, la que nos levanta, la que nos recuerda, Señor,
que hemos sido creados con un propósito, Señor, mucho más alto de lo que nuestros pensamientos pueden llegar, Señor, a pensar. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga esa revelación a cada uno de nosotros, Señor. Hoy nos disponemos delante de tu presencia, Señor, a entender y humillarnos, Padre, para que tú, Señor, puedas obrar en nosotros y puedas hacernos levantarnos, Señor, y andar en esos caminos que son más altos y en esos pensamientos que son mucho más altos que los nuestros, Señor. Ayúdanos para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos para caminar conforme al propósito para el cual tú nos has llamado, Señor. Necesitamos adquirir madurez, necesitamos adquirir esa riqueza y esa sabiduría que hay, Señor, en cada pasaje, en cada palabra que, Señor, no está por casualidad, sino que tú has querido completarla, Señor. Y cada punto y cada coma tiene un propósito, Señor. Muéstranos ese tesoro, esa riqueza, Señor, que está manifestada en tu palabra. Necesitamos conocerte, Señor. Necesitamos conocer el Dios grande, maravilloso y excelso que tú eres, Señor, para poder caminar por ese camino, Señor, que tú ya has trazado para cada uno de nosotros. Queremos alcanzar todas las bendiciones, Señor, oh Padre, que tú tienes, no solo para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos despedidos. Nos vemos el domingo a la 1:00 p.m. en nuestro servicio. Dios les bendiga. Buenas noches.